Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, ha dado bastante que hablar. Hola, sí, una historia con más miga de lo que parece a primera vista, ¿verdad? Exacto, hablamos del conocido hipnotista John Milton, el caballero de la hipnosis. Que sufrió un asalto muy violento. A punta de pistola, le robaron el coche, un vehículo de lujo además. Y a plena luz del día, en Culiacán, Sinaloa. Pero lo interesante es que el incidente va más allá del simple atraco. Desató algo más. Totalmente. Vamos a explorar qué pasó exactamente, usando varias fuentes, vídeos de noticias, análisis de distintas plataformas, textos. Que detallan el robo, ¿sí? Y la recuperación del coche, que fue bastante rápida. Pero sobre todo, y aquí está lo llamativo, vamos a ver las reflexiones que hizo el propio Milton después. Unas reflexiones muy, muy profundas para una situación así. Esa es la clave. Queremos entender bien la secuencia de los hechos, claro, pero también situar esto en el contexto de seguridad de la zona, que es complicado. Y analizar esa reacción de Milton, casi filosófica, no ir más allá de la noticia pura y dura. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a desgranar esta historia. Perfecto. Empecemos por el incidente en sí. ¿Cuándo y dónde fue exactamente? A ver, las fuentes coinciden en que fue un martes por la tarde. Sí, entre las 4 y las 5 de la tarde, más o menos. Carretera Culiacán, El Dorado, en Sinaloa. Una fuente menciona el 2 de septiembre, pero sin año claro. Otras dicen ayer, relativo a la noticia. Eso es. Milton venía de Navojoa, en Sonora. Iba hacia Tepic, Nayarit. Y había parado en Culiacán a recoger a un amigo. Exacto. Así que en el coche iban él, su esposa, este amigo. Y algo más, ¿no? Algo que añadió tensión. Sí, sus 2 perros de servicio. Él mismo explicó después que son perros entrenados para detectar cambios de azúcar en su esposa. Algo vital para ella. Maya, eso añade un punto de vulnerabilidad extra. Menuda situación. Ya te digo. Bien, tenemos la escena. ¿Cómo fue el asalto? Milton iba conduciendo su camioneta, una Cadillac blanca. Cuando otro coche, un sedán gris según un informe, con 4 o 5 jóvenes armados, les corta el paso de repente. Milton contó que al principio pensó que simplemente tenían prisa, ¿sabes? Y se apartó. Pero no. Le ordenaron bajar las ventanillas y le encañonaron. Armas largas, fusiles de asalto, dicen algunas fuentes. Apuntándole a la cabeza, al pecho. Uf, qué miedo. Imaginó el pánico. Y claro, ante eso... Pues Milton decidió parar de inmediato, pensando en la seguridad de su mujer y su amigo, sobre todo. Lógico. Describe la escena como dantesca. Muy violenta, muy agresiva. Dijo que los asaltantes parecían muy nerviosos, asustados incluso, como desesperados. Quizá bajo los efectos de algo. Él lo sugirió, sí, por ese comportamiento tan errático. Y hubo disparos, ¿verdad? Varias fuentes hablan de disparos. Sí, disparos al aire y también al suelo, muy cerca de ellos. La tensión tuvo que ser brutal. Milton dijo que escuchaban cómo pasaban las balas por los lados, literalmente. ¡Qué horror! ¿Y en medio de ese caos intenta negociar? Pues sí, algo así. Les dijo, llévense el vehículo, no pasa nada, pero dejadme coger mis cosas. ¿Sus cosas? ¿Qué llevaba? Su ropa de trabajo, la de los espectáculos, y documentos importantes que necesitaba sí o sí. ¿Y qué dijeron ellos? Pues parece que fue entonces cuando le reconocieron. «Tú eres John Milton», le soltaron. Vaya, ¿y eso cambió algo? Según él, eso los puso aún más nerviosos, quizá por ser alguien conocido. La cosa se alargaba, la tensión subía. Y eso precipitó el final, imagino. Exacto. Volvieron a disparar, como para meter prisa, y se largaron con la camioneta y casi todo lo que había dentro. Casi todo. ¿Dejaron algo? Él consiguió quedarse con su móvil, que luego fue importante. ¿Y los perros? ¿Qué pasó con los perros? Pues hubo un momento de caos total. Uno de los perros se metió en el coche robado justo cuando arrancaban. No me digas. Por suerte su mujer reaccionó súper rápido y lo pudo bajar en el último segundo. Otro susto añadido. Menos mal. Oye, ¿y sobre las lesiones? Al principio hubo confusión, ¿no? Se dijo que le rozó una bala. Sí, alguna fuente inicial habló de un roce, o heridas por cristales, esquirlas, pero luego Milton lo aclaró, que afortunadamente ni él, ni su mujer, ni su amigo sufrieron heridas físicas. El susto y el trauma enormes, claro,
pero ilesos. Bueno, es un gran alivio. Hablemos del coche. La Cadillac blanca de lujo. ¿Sabemos algo más? Pues hay pequeñas diferencias en las fuentes sobre el modelo exacto. Unas dicen 2025, otra 2005, otra Escalade 2024. Da igual el año. La cuestión es que era cara. Una fuente dice casi 3 millones de pesos. Una cifra considerable, sí. Pero más allá del valor. Lo importante fue un detalle técnico, ¿verdad? Exacto. Lo crucial fue que la camioneta estaba a su nombre, John Milton Motapalma, y tenía GPS. Ajá. Eso cambia las cosas. Totalmente. Fue la clave para lo que pasó después. Bien, el asalto termina, están a salvo, pero sin coche y sin pertenencias importantes. ¿Qué hacen? Llamar al 911, claro. Él mismo o alguien de su equipo. Y la respuesta. Fue rápida. Llegaron la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía del Estado. Y Milton puso la denuncia formal allí mismo. Pero además de la denuncia hizo algo más público, ¿cierto? Sí, grabó un vídeo que se hizo viral enseguida, pidiendo que le devolvieran sus cosas. ¿Apelando a qué? Al valor. No, más bien al valor sentimental y práctico. Hizo hincapié en el pasaporte, la visa y unos billetes de avión. ¿Billetes de avión? Sí, explicó que eran para un viaje familiar muy especial, un regalo de sus hijas. Llevaba 4 años sin poder viajar con ellas por trabajo. Fue un toque muy humano. Entiendo. Buscando la empatía. Funcionó. ¿Cómo se recuperó el coche? Pues sorprendentemente rápido, gracias al GPS y, según Milton, a un movimiento muy rápido de los oficiales. ¿Cuándo lo encontraron? Esa misma noche. Sobre las 10:30. La policía encontró la camioneta abandonada en la zona de San Román, allí en Culiacán. ¡Wow! Menos de 6 horas después. Eso sí que es eficacia. Desde luego. Y Milton no tardó en agradecerlo públicamente. ¿A quién? Mencionó a un señor Harfus, sin decir el cargo, pero agradeció a la policía, a la fiscalía, a los soldados que participaron e incluso a la sociedad por el apoyo. ¿Y las pertenencias? ¿Los documentos del viaje, el pasaporte? Sí, la mayoría de lo importante estaba en la camioneta. El pasaporte, la visa, los billetes. Eso fue un alivio enorme para él. Faltaba algo. Algunas cosas personales con valor sentimental. Un reloj de su padre fallecido, un cinturón. Pero él mismo dijo, cosas pequeñas, comparado con estar vivos. Esa frase ya apunta a sus reflexiones posteriores, ¿eh? Totalmente. Ya se veía venir. ¿Y se sabe algo de los asaltantes? ¿Los detuvieron? Pues en la información que manejamos de las fuentes no se mencionan detenciones inmediatas por este caso concreto. La prioridad parece que fue recuperar el vehículo y las cosas. Entendido. Bueno, tenemos el incidente, el susto, la recuperación rápida, pero como decíamos, esto no pasa en el vacío. Las fuentes insisten mucho en el contexto de inseguridad en Sinaloa. Efectivamente. Es un punto crucial. Casi todas las crónicas lo subrayan. Esto no es un hecho aislado. Sino parte de un problema mayor. Exacto. Un clima de alta inseguridad en las carreteras y en Culiacán, y que afecta a todos, figuras públicas incluidas. Y el robo de coches es especialmente grave, dicen. Gravísimo. Y creciente. Hay un dato que impacta mucho. El día antes del robo a Milton se denunciaron 20 despojos violentos de vehículos en Culiacán. 20 en un día. Es una barbaridad. Sí. Y además, ya no son solo coches de lujo. Dicen que el robo se ha generalizado. Afecta a todo tipo de coches en muchas zonas. Incluso con tácticas organizadas, ¿no? Sí, como robos simultáneos para bloquear carreteras importantes. Mencionan la México 15, por Campo Morelia, una situación que afecta a la vida diaria de la gente. Y no solo robos de coches, claro. El panorama es más amplio. Mucho más. Las fuentes hablan de otros incidentes recientes muy graves. Tiroteos, posibles enfrentamientos entre grupos criminales. Se habla de una guerra interna que lleva meses, ¿no? Entre facciones como Maiza y Chapitos. Eso mencionan como trasfondo. Y luego homicidios muy brutales. Un joven Osvaldo encontrado en Bachimeto, otro, Iván Alfonso, semienterrado. ¡Qué espanto! La lista sigue por lo que veo. Sí, privaciones de libertad, intentos de secuestro, ataques a casas incluso en zonas residenciales. Y el gravísimo atentado en el Hospital Civil de Culiacán. Que dejó 4 muertos y varios heridos, ¿verdad? Incluyendo una menor. Exacto. Un contexto muy sombrío. Y esto lleva a una contradicción que señalan periodistas locales. Justo.
El contraste entre esta violencia y la presencia visible de fuerzas de seguridad, militares, policía, Guardia Nacional, retenes. Que a pesar de estar ahí, no parecen frenar los delitos. Esa es la percepción ciudadana que reflejan las fuentes, preocupación generalizada y cierto escepticismo ante declaraciones oficiales de normalidad que, bueno, chocan con la realidad del día a día. Entendido. Todo este telón de fondo hace que la reacción de Milton sea aún más inesperada, ¿no crees? Totalmente. Pasar de ese trauma, de estar al borde de la muerte, como él dijo, con balas silbando cerca, a lanzar un mensaje casi de filósofo social. Es que es muy llamativo. Él reconoce el shock, claro. Esto nos queda marcado para siempre, le dijo a su mujer. Sintió tristeza, decepción, lo normal. Pero luego da un giro. Un giro radical. No se centra en culpar a los chavales que le asaltaron, ni en criticar a la policía o la inseguridad directamente. Entonces, ¿hacia dónde va? Apunta mucho más alto. Habla de una crisis más profunda. Su diagnóstico es fuerte. Una falta de valores generalizada. ¿Falta de valores? Sí, la pérdida de la brújula moral como sociedad. Falta de coherencia, dificultad para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Una acusación seria. ¿La limita a Culiacán, a México? No, y eso es interesante. Dice que lo ve en muchísimas partes del planeta, inclusive Estados Unidos. Lo ve global. Vaya. ¿Y de quién es la responsabilidad según él? ¿Del gobierno? Pues argumenta que no se puede esperar todo del Estado, de papá gobierno o mamá gobierno, como dice él. Entonces, Sostiene que la sociedad entera es cómplice, por omisión, por no actuar. cómplice. Es una palabra fuerte. ¿Y la solución? Está en la propia sociedad. Dice que los mejores oficiales, los agentes de cambio, son la familia, padres, madres, abuelos, tíos, y las instituciones como universidades, iglesias. O sea, una llamada a reconstruir el tejido social desde abajo. Exacto. Una tarea de todos. Literalmente propone un movimiento social ¿Para qué? para recuperar valores, principios, virtudes, moralidad, dignidad. Hace una comparación curiosa. Si nos unimos para criticar en redes, para cancelar, ¿por qué no unirnos para lo bueno? Es un grito de hartazgo, ¿no? Sí, un ya no más, ya basta. Casi un mexicanos al grito de guerra contra la degradación moral. Es potente. Incluso se pregunta si necesitamos ayuda externa. Llega a plantearlo, sí, si necesitamos ayuda de otras partes del mundo. Casi retóricamente, pero lo deja caer. Y a pesar de todo esto, de la crudeza del análisis y del susto, mantiene el optimismo. Sorprendentemente, sí. Agradece estar vivo, él y los suyos. E incluso tiene palabras para los asaltantes. Espero que estos jóvenes estén bien. Increíble. Y repite mucho eso de que ningún valor material se encuentra por encima de la vida. Claro, le preguntarían si volvería a Sinaloa después de esto. Y la respuesta fue tajante. No. Sí pienso regresar. Muy enfático. ¿En serio? ¿Con qué argumento? Dijo que quiere seguir trabajando allí, en Sinaloa y en México, que quiere aportar un poquito de amor, de cariño, de entretenimiento, para mejorar el mundo. Vaya declaración de principios, casi un acto de fe. Totalmente. Cree en la bondad de la gente de Sinaloa y de México. Dice que por 2 o 3 o 4 personas, toda una nación no puede seguir pagando las consecuencias. Se niega a generalizar. Y se ve un poco como un altavoz, ¿no? Para los que sufren en silencio. Exacto. Se describe como la cara del silencio y el clamor de México. Reconoce que, al ser famoso, su caso visibiliza lo que le pasa a mucha gente anónima. Soy yo la cara que tiene que salir a decir, ¿saben qué? Sí está pasando. Asume esa responsabilidad. Una postura valiente, desde luego. Oye, antes de cerrar, un par de detalles más, curiosos que salieron. Ah, ¿sí? El primero era inevitable, claro. La pregunta que circuló por todas partes, medio en broma. ¿Por qué no los hipnotizó? El famoso ¿por qué no les dijo duérmase? Exacto. Refleja un poco la idea popular de la hipnosis, ¿no? Aunque la realidad sea otra cosa. Claro. Y el otro detalle era sobre los perros, ¿verdad? Sí, la confirmación de que eran perros de servicio para el azúcar de su esposa, que le da esa dimensión más personal y de preocupación real al momento del asalto. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante bien la historia. Si hacemos una síntesis. Tenemos el asalto violento a una figura pública, John Milton, en Culiacán.
La recuperación rapidísima del coche gracias al GPS y a la policía. Todo en un contexto de inseguridad muy preocupante en Sinaloa, según describen las fuentes. Pero lo central, lo más sorprendente, es esa reflexión posterior de Milton. Su diagnóstico de crisis de valores global, su llamada a la responsabilidad colectiva más allá del Estado. Y esa apuesta final por la esperanza, por la resiliencia, por seguir comprometido con el lugar a pesar del trauma. Exacto. Al final, este análisis nos lleva más allá de la crónica negra. Conecta un suceso individual con debates mucho más amplios sobre seguridad, moralidad y cómo respondemos ante la adversidad. Invita a pensar, ¿no?, en cómo reaccionamos nosotros como sociedad ante estas situaciones. Y para terminar, como siempre, dejamos una pregunta para la reflexión, inspirada en Milton pero yendo un poquito más allá. A ver, Ante una crisis de valores y seguridad tan entrelazada como la que se describe, ¿dónde está la clave principal para el cambio? buena pregunta. Está, como sugiere Milton, sobre todo en una transformación moral profunda, individual y colectiva, que venga de la sociedad. O quizás se necesitan primero medidas de seguridad y justicia mucho más fuertes y eficaces por parte del Estado. Para crear, digamos, el espacio seguro donde esa transformación moral pueda siquiera empezar a ocurrir. Complicada, sin duda. La dejamos ahí para que cada uno le dé una vuelta. Perfecto. Pues un tema denso, pero muy interesante el de hoy. Sí, sin duda. Muchas gracias por el análisis. A ti. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.